Bueno, muy buenos días a todos. Pues es tiempo de iniciar nuestro estudio de hoy, nuestro estudio de el taller de Discipulado Nueva Vida en Cristo, relacionado a los puntos básicos que tenemos que saber como cristianos, enfocado muy directamente para nuevos cristianos, pero aún para quienes llevamos años y años, ya algunos años en el camino del Señor, pues sin duda es un deleite el poder reafirmar y a veces hasta conocer cosas nuevas que tal vez no habíamos considerado. Quiero dar la bienvenida a dos personas que se encuentran en la parte de atrás. ¿Nos pueden decir sus nombres, por favor? Tania y Esmeralda, ¿es la primera vez que nos visitan? Primera vez. ¿Son de aquí de Tecamachalco? Ok. Ustedes son creyentes. Gloria a Dios. Y sean bienvenidas. ¿Cómo les decimos? A Tania y Esmeralda, ¿verdad? Ok. Bueno, esta es nuestra primera reunión. Tomen su lugar. Es nuestra primera reunión del día de hoy, el estudio de discipulado. Y a las 11 tenemos la reunión general. Entonces, pues están invitadas a permanecer aquí. De ahí en fuera todos somos de casa y vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Que Dios nos dirija, que Dios nos guíe en este estudio. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque nuevamente, Señor, podemos estar reunidos. Gracias porque nos das la oportunidad y la libertad, Señor, de abrir tu palabra, de poder buscar en ella siempre el consejo tuyo. Señor, ayúdanos a tener nuestra mente abierta, pero sobre todo nuestro corazón. Y no abierta a cualquier tipo de doctrina, sino abierta a entender tu palabra, aun cuando tu palabra nos confronte y mucho más cuando nos confronte y cuando nos haga ver nuestros errores, ayúdanos a recibir tu palabra y tu enseñanza. Dios, ayúdanos, dirígenos, bendice a nuestros hermanos que han de llegar, tráeles con bien. Te agradecemos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Hemos estado viendo a lo largo de nuestro estudio, no sé si alguien tenga algún cuadernito disponible que le puedan prestar a nuestras hermanas. ¿Ya? Ok, qué bueno. Estamos llevando un estudio acerca de las mentiras más comunes que normalmente nos vienen, obviamente de parte de Satanás. Dice la Biblia que Satanás es mentiroso y es padre de mentira, y esa ha sido su estrategia desde siempre, desde los primeros seres humanos que Dios creó. La estrategia de Satanás es la mentira. Y con eso se ha conducido todo el tiempo. Él es mentiroso y padre de mentira, dice. Y ese ha sido como se usa en términos legales, su modus operandi. El modus operandi de Satanás es la mentira. Entonces, hay muchas mentiras que a nosotros como cristianos tal vez nos pueden tambalear, tal vez nos pueden hacer dudar, hacer tal vez caer incluso en pecado delante de Dios. Entonces, el objetivo de este estudio es precisamente el tratar de poner en claro qué clase de mentiras son y desmantelar precisamente esas mentiras. Ya hemos visto algunas, solo a manera de repaso. Por ejemplo, la lección anterior es que si estoy solo, a veces nos sentimos solos
Y es una mentira, Dios está con nosotros. Eh, Anteriormente, el paso 2, vimos la verdad que nos libera, la utilidad de la verdad en nuestras vidas y cómo en el paso 1, cómo las mentiras nos atan, nos atrapan. Hoy el paso que vamos a dar, el paso 4, es qué clase de mentira vamos a poder ver, que sí es imposible para nosotros, que sí es imposible. Dice, ¿en qué consiste la mentira? ¿Alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho, es imposible, no veo la salida, mejor tiro la toalla? ¿Alguna vez esas palabras o esas frases han pasado por nuestra mente? Yo creo que sí, ¿no? Muy, muy frecuentemente, como decíamos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, sí. Cristo nos ha salvado, nos ha justificado delante de Dios y nos ha dado a su Espíritu Santo, pero seguimos en nuestro cuerpo carnal, seguimos en nuestra naturaleza pecaminosa y estamos expuestos a esas debilidades de nuestro propio cuerpo, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, y en muchas ocasiones podemos decir frases como estas: esto es imposible, esto es, no lo voy a poder lograr, no puedo ver la salida, no puedo ver la solución a mis problemas, no puedo ver la solución a estas cosas que estoy enfrentando. Mejor, como decimos, ahí muere, o mejor tiro la toalla. Términos boxísticos, mejor tiro la toalla. Tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito. ¿Quién batalla aquí con su carácter? Creo que nadie, ¿verdad? O nada más yo. Tal vez hemos tratado de cambiar nuestro carácter, pero muchas veces sin éxito. La mayoría de veces es sin éxito. O dice, he fracasado y no he sido un buen padre. ¿Quién se ha sentido que no está llevando su vida y la vida, su relación con sus hijos de manera correcta, de manera exitosa? Quienes no tienen hijos, tal vez con sus sobrinos, tal vez con los hermanos, tal vez con los padres o en el ámbito familiar. ¿Quién ha dicho estas frases? No puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen esposo, incluso no puedo ser un buen hijo, no puedo ser un buen integrante de mi familia y no puedo tener buenas relaciones con los que me rodean. He fracasado. ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿Ha sentido alguna vez, pues los años están pasando y pues creo que no he logrado lo que debería lograr? O a veces incluso comentarios de otras personas: mira esa persona cómo ha sobresalido, mira esa persona cómo ha triunfado, mira esa persona cómo ha avanzado. Y no lo dicen, pero el objetivo es hacerte sentir, ¿y tú? ¿O nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Hablando del plano material, pues bueno, muchas veces es eso, pero incluso en el área espiritual. A veces vemos personas que sobresalen en la obra de Dios, que sirven a Dios y que aparentemente se ve que llevan una vida pues muy sin ningún problema sirviendo a Dios, pero no sabemos las batallas que muchas veces se libran. Mucho más cuando se sirve a Dios, mucho más cuando se quiere obedecer a Dios, se libran muchas batallas. Es cuando más Satanás está empeñado en derribar a las personas que quieren servir a Dios y que quieren alinearse a la voluntad de Dios correctamente. Es cuando más ataques hay. Satanás no está preocupado por la persona que no abre su Biblia durante toda la semana. Satanás no está preocupado con la persona que no dobla su rodilla para orar durante toda la semana, quien solamente asiste a la iglesia si tiene tiempo, si tiene ganas, si hay las condiciones, si ya desayuné, si no, sin diferentes circunstancias. Satanás no está preocupado de esas personas. Satanás está preocupado de quien se esfuerza por seguir la voluntad de Dios y por obedecer la voluntad de Dios. Satanás está
empeñado en confundir a esas personas con este tipo de mentiras. Es imposible. La respuesta, ¿cuál es la respuesta que nos da la palabra de Dios? Usted no puede. Esa es la respuesta. Pero Dios sí puede. Entonces, esta clase de mentira, el es imposible, tiene parte de verdad, pero en parte también es una mentira usada por Satanás. Es imposible. Entonces, aquí tenemos que saber que es imposible para nosotros. Es imposible en nuestras fuerzas. Muchas cosas o la mayoría de cosas son imposibles en nuestras fuerzas, en nuestra propia prudencia. Dice Proverbios que no nos fiemos de ¿qué? De nuestra propia prudencia, sino que nos fiemos del Señor. Fíate de Jehová en todos tus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, en parte es verdad el decir que es imposible para nosotros muchas cosas, y es cierto, para nosotros es imposible dejar el pecado nada más proponiéndonos, ¿sí? Hay mucha gente que está atrapada en vicios, hay mucha gente que está atrapada, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el alcoholismo. ¿Y qué se proponen? Dejar de tomar. Incluso hacen un juramento ante sus amigos o ante la familia, ante algunas personas o incluso ante alguna autoridad religiosa, ante algún santo. Hacen un juramento. ¿Y qué sucede después de los días? La ansiedad, ¿cómo se le dice? El síndrome de abstinencia les ataca y es imposible a veces. Juraron 1 año, juraron 2 o no sé cuántos, y a los 2, 3 meses vuelven a caer. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible en nuestras fuerzas. Es imposible en nosotros mismos. Uno no puede, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Entonces esa es la verdad completa. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. En Isaías 41:13, Jehová dijo, quiero que por favor alguien pueda buscarlo, y antes de que lo lean, esperen a que se les dé el micrófono. ¿Quién levanta la mano para leer Isaías 41:13? Bueno, que le den el micrófono, pero que esté prendido, ¿verdad? Ok. Dice Jehová, ¿cuál es qué es lo que dice Jehová? Yo soy tu Dios. Dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando dice yo soy tu Dios, está diciendo todo lo que implica el que Él sea Dios. Lo que implica que Él sea Dios es que Él es todopoderoso. Él es totalmente sabio. Entre sus atributos es que es totalmente sabio, es todopoderoso, es omnisciente y es omnipotente, ¿sí? Y es soberano. Entonces, en todos esos atributos se ponen en juego para decir, no temas, yo te ayudo. Mire a lo largo de la historia y vea lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, póngase en lugar de los 3 jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar a la imagen del rey. Lea esta historia inspiradora que cuenta cómo arriesgaron sus vidas desafiando al rey. Levante la mano quien quiera leer Daniel 3, del 10 al 27. Liz. Daniel 3, del 10 al 27. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hasta el 27. Hasta el 27. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Muchas gracias, Liz. Estuvo un poquito larga la lectura, pero no creo que tan larga como los libros de anatomía, ¿verdad? Bueno, aquí la historia, creo que la hemos leído algunas veces, y si no, pues en casa pónganse ahí a leer esta historia. Pero me llama mucho la atención ahí lo que dicen los 3 jóvenes. Y dicen aquí, pues estaban en una situación bastante fuerte, estaban en un aprieto muy fuerte, porque la orden del rey era que al oír los instrumentos tenían que adorar a los dioses babilonios. Y estas personas estaban desobedeciendo la orden del rey. Y pues lo que procedía era pues cumplir la orden del rey de echarlos en el fuego, en el horno de fuego. Dice que no obedecieron, fueron acusados, calentaron el horno, ¿cuántas veces más? 7 veces más. Y dice que incluso las personas, las personas que los tomaron a ellos, que los cargaron, dice que eran varones fuertes. Al acercarse y echarlos, dice que ellos murieron, esas personas. No sé, ahora que estuvimos viendo imágenes de la tragedia ahí ¿cómo se llama?
la concordia, pues creo que nos damos idea más o menos de lo que el fuego hace, de cómo daña incluso un flamazo, porque eso fue, daña a las personas y pueden llegar a morir. Pues estas personas no murieron ahí en el horno de fuego. Al contrario, dice que ya no nada más eran 3, sino que se veían, ¿cuántas? 4 personas. Profundizando un poquito, podemos ver que Dios les acompañaba. Eran ellos 3, Sadrac, Mesach, Abednego, y Dios estaba con ellos. Pero me llama la atención aquí algo que dice en el a ver, aquí es en el 18, final del 17, la última frase del versículo 17. Bueno, todo el 17 dice, y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, ¿qué dice? Va a librarnos. ¿Sí dice así? Puede librarnos. No estaban diciendo, o como últimamente se quiere enseñar, que nosotros con nuestra boca podemos desatar la voluntad de Dios y manejar la voluntad de Dios, manipular la voluntad de Dios, porque al final es eso, una manipulación de la voluntad de Dios con lo que decimos, con lo que declaramos, con lo que dice nuestra boca. Dice ahí, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede. Ahí estaba la certeza. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Sí, puede si Él quiere. Puede librarnos, dice, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y dice el versículo 18, y si no, o sea, ellos estaban conscientes de que Dios puede librarnos, pero que tal vez su voluntad puede ser que no. Su voluntad tal vez podría ser, su plan podría ser tal vez algo diferente. Es como en estas semanas también, sí supieron de que asesinaron a una persona cristiana en Estados Unidos, un activista cristiano, defensor del cristianismo, muchos lo tachan de ultraderechista, radical, pero bueno, no sabemos exactamente, bueno, yo en mi caso no sé exactamente, pero sí era una persona que se dedicaba a debatir y a poner en alto los valores cristianos, a defender la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Lo asesinan, lo matan. Y nosotros, no sé si pasó por el pensamiento de algunos de ustedes, pero podemos decir, bueno, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué si Él servía a Dios? ¿Por qué si Él defendía la palabra de Dios? ¿Por qué si Él tenía entre sus actividades pues el predicar el Evangelio y defender la palabra de Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Respecto a esta pregunta, alguna vez, en estos días también, escuché una respuesta de otra persona cristiana. Cuando una persona se dedica a defender la palabra de Dios, todos los demás nos confiamos en que hay alguien que lo está haciendo. Hay alguien que está proclamando, hay alguien que está defendiendo la palabra de Dios, hay alguien que está haciendo el trabajo difícil, el trabajo duro y se está enfrentando a Satanás. Dice, pero cuando sucede esto, hay muchos que despiertan. Y ya no es nada más Charlie Kirk el que estaba defendiendo la palabra de Dios, sino a partir de ese día para acá hay muchos más que están tomando esa encomienda de poner en alto y de defender la palabra de Dios en estos tiempos de oscuridad y en estos tiempos de tinieblas. Entonces, tal vez esa sea una de las razones por la que Dios permitió que sucediera todo esto. No es que a Dios se le haya salido de control, no es que para Dios esto haya sido imposible, detener la bala o desviar la bala, o no sé. No es que para Dios haya sido imposible. Para Dios es
posible, todo. Pero los jóvenes decían, yo sé que Dios me puede librar, nuestro Dios nos puede librar del fuego y de tu mano, oh rey, dice, y si no, sepas, oh rey, dice, y si no, estate sabiendo, le dicen al rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuál fue el resultado? Dios sí les libró en medio del fuego, en medio de la muerte segura. Dios les libró, usó ese testimonio, porque dice que cuando salieron del fuego, dice que ni sus ropas siquiera olían a fuego ni a humo. ¿Y qué sucedió? Nabucodonosor reconoció que Dios estaba con ellos, reconoció que Dios les había librado del horno de fuego, pero estaba ahí la certeza en ellos. Dice, nuestro Dios nos puede librar, pero si no, aún así no adoraremos, aún así no nos inclinaremos. ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de muerte? ¿Qué pusieron ahí? ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas? Porque servían a Dios. Y dijeron, Él puede librarnos del fuego y del rey mismo. Y si no, Él es soberano. El resultado, Dios los sacó del fuego sanos y salvos y ni siquiera tenían olor a humo. ¿Qué hay en su situación actual que parece imposible? ¿Qué hay en nuestras vidas que parece imposible? Tal vez cambiar actitudes, ya sea las nuestras o de las personas que nos rodean y que nos afectan. La actitud a veces nuestra es de apatía, tal vez, a veces de desgano, a veces, no sé, incluso puede haber depresión, puede haber tristeza, puede haber enojo, puede haber amargura, puede haber resentimiento. ¿Qué hay en nuestras vidas que nos parece imposible? ¿Qué hay en nuestro carácter? A veces podemos decir, bueno, es que yo así soy y no voy a cambiar. Yo así soy y si esta persona me quiere, me aprecia, pues va a tener que aguantarme. Yo así soy y no tengo por qué cambiar. ¿O hay alguna enfermedad en nuestras vidas, alguna enfermedad que nos preocupa y que decimos, bueno, esto me está trayendo muchos problemas, mucha incomodidad, muchos malestares, me está trayendo deterioro de mi salud y veo imposible que alguna vez me libre de esta enfermedad? Tal vez hay eso en nuestras vidas. Recordemos que Pablo decía que tenía un aguijón en la carne. Y dice que si no fuera por ese aguijón, que muchos teólogos suponen que es una enfermedad o era una enfermedad que Pablo tenía, Pablo estaba bien seguro de por qué tenía ese aguijón en su carne. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Él sabía que que todo lo que había visto y que Dios le había permitido, Dios le había revelado, le podían exaltar desmedidamente. Podía él llegar a ser una persona muy arrogante, una persona exaltada desmedidamente. Entonces, ¿qué hay en nuestras vidas? Hay actitudes que no podemos cambiar, nuestro carácter no lo podemos cambiar, alguna enfermedad que nos preocupa y que no podemos cambiar, o hay pecado en nuestras vidas también que no podemos dejar. Lo mencionaba hace rato acerca de los vicios. Humanamente no los podemos dejar, humanamente no los podemos abandonar. Pero Dios sí puede, entonces nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Hay pecado en nuestras vidas o nuestra economía, las cosas materiales no están bajo nuestro control. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué y Dios sabe por cuánto tiempo también. Las cosas no van a salir como nosotros esperemos hasta que aprendamos la lección. ¿Cuál es la lección? Yo no la sé. Tal vez cada quien en su vida personal, en su vida particular, tiene que entender en cierto momento por qué Dios permite una enfermedad. No en todos es lo mismo.
¿Por qué Dios permite una enfermedad? ¿Por qué Dios permite escasez económica? ¿Por qué Dios permite problemas familiares? Sin duda que Dios tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Y cuando ese objetivo sea cumplido y cuando nosotros podamos decir, ya aprendí la lección, ya sé por qué Dios me permitió esto. Ah, ok, entonces tal vez las cosas van a cambiar. Mientras tanto, Dios va a permitir esas cosas y no es que esté fuera de su control, no es que Dios no pueda con nuestros problemas, no es que Dios no pueda con nosotros, es que Dios está trabajando en nosotros y por eso permite todas esas cosas. Para nosotros entonces es imposible, para Dios sí es posible. ¿Cómo le hace sentir Romanos 8, 31 y 37? Levante la mano quien quiera leer Romanos. Hermana, allá atrás, nuestra hermana que nos visita. Se me fue su nombre. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿En qué no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, muchas gracias, hermana. Era solo el 31 y el 37, pero está excelente el poder ver todos los demás versículos en medio. ¿Por qué? Porque nos habla de que el versículo 31 dice al final, bueno, no, todo el versículo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué quiere decir que al apóstol Pablo cuando dice que Dios es por nosotros? Quiere decir que Dios está de nuestro lado. Es nuestro abogado y es nuestro ayudador. Dios está de nuestro lado. Cuando a veces pensamos en alguna situación y que las cosas están difíciles, pues nosotros siempre quisiéramos que el más fuerte esté de nuestro lado, ¿no? El más sabio, tal vez, el más hábil, que esté de nuestro lado, estar en el equipo más, a lo mejor a veces cuando echamos una cascarita, esta persona es el goleador, yo quiero estar en ese equipo, ¿no? Entonces, Dios está de nuestro lado, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Y hace unas preguntas ahí el apóstol Pablo en los versículos que leyó nuestra hermana. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice el versículo 33, estas preguntas, ¿quién acusará? Si Dios es el que justifica, ¿quién acusará? El 34, si Cristo es el que murió, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién condenará? Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí pone una lista de cosas que a nosotros a lo mejor nos pueden parecer el acabose. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de esto nos puede separar del amor de Cristo. Dice el 37, antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. Ok. ¿Por qué? Porque venimos a la reunión. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo. Somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todas esas cosas no podrán.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo nos hace sentir estos versículos de Romanos 8, 31 y 37? Dios está de nuestro lado. ¿Quién nos acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará? Somos más que vencedores. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María, que siendo virgen tendría un hijo? El ángel le dio confianza diciendo, ¿recuerdan la historia ahí de la anunciación? Cuando el ángel se presenta con María y le dice que era bienaventurada porque iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para mandar al Salvador. Lucas 1:37. Si alguien lo tiene, levante la mano. Lucas 1:37. No levantó la mano, pero está bien. Dice que no hay nada imposible para Dios. Dice, porque no hay nada, hay imposible. Nada hay imposible para Dios. El ángel o María no estaba diciendo, bueno, pues sí, tal vez sin la intervención de la biología, sin la intervención de un varón y una mujer, pues pueden nacer un niño. Bueno, sí, porque se puede dar. No, él decía, nada hay, ella decía más bien, el ángel le dijo a ella, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Eso era lo que Dios le mandó decir a María, y de ahí vino el milagro más grande, que la Virgen, que la que nunca había estado con varón, podría concebir, y no iba a concebir a cualquier persona, era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. ¿Qué podría ser más difícil que creer esa promesa? Pues el mismo ángel le dijo eso, nada imposible. Si alguien tenía derecho a decir es imposible, era María, pero en su lugar fue su respuesta. Lucas 1:38, ahí mismo adelantito dice, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Estaba sometiéndose a la voluntad de Dios. Dice aquí, alto. Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles. Tenemos que decir, vamos a creer que no hay nada imposible para Dios, o concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, la ira y la derrota. ¿Qué es lo más común que pasa en nuestras vidas ante situaciones difíciles? Sucede eso. Nos preocupamos, tiramos la toalla muchas veces, nos concentramos en el problema, a veces pensamos y repensamos y volvemos a pensar y nos preocupamos muchas veces por el problema. Y no quiere decir que no nos preocupemos, pero más que preocuparnos quiere decir que nos ocupemos de las cosas hasta donde sea posible y descansar en que para Dios todo es posible y que para Él, como dice aquí, no hay nada imposible, como decía el ángel a María. ¿Cuáles situaciones imposibles se está enfrentando actualmente? Apúnteles en una hoja aparte, es un ejercicio que tenemos que hacer. Ahora mismo ore por cada una diciendo algo así: Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. Es un ejercicio ahí. Tenemos que anotar en una lista y orar por esas cosas imposibles. ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay algún distanciamiento con algún familiar? ¿Hay algún problema material? ¿Algún problema económico? ¿Algún vicio? ¿Algún mal hábito que nos está alejando de la palabra de Dios? Anotémoslas y oremos por ello y digámosle a Dios que Él nos ayude. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? En 1 de Pedro 5, 6 y 7, levante la mano quien quiera leer 1 de Pedro 5, 6 y 7. Mandamientos para la persona ansiosa. Ahora sí, Lupita. 5, 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, hermana. ¿Cuáles son entonces los 2 mandamientos?
El primero es humillaos. Humillaos bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? O sea, fíjense cómo cada palabra tiene su sentido y tiene su significado. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte. Él es poderoso para humillarnos, es poderoso para protegernos, pero también para exaltarnos. Versículo 7, ¿cuál es el mandamiento ahí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Está muy de moda el sentir ansiedad. A veces es por causas físicas, fisiológicas, pero a veces es por causas mentales y tal vez de preocupación excesiva. Pero dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es bien fácil llegar a casa y decir, sí, ya, aquí está toda mi ansiedad, encárgate tú. No es fácil, es un proceso. Tenemos que estar en constante comunión con Dios, comunicación con Dios a través de la Biblia y a través de la oración. Esa es la manera en que podemos descansar y descargar toda nuestra ansiedad sobre Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Punto 6, ¿ha dicho alguna vez, no tengo dinero, cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25? Dice, no os afanéis. Afanarse es preocuparse. No os afanéis, no te preocupes. ¿Por qué? Versículo 26, vosotros valéis mucho más que ellos. ¿Que quiénes? Que las aves del campo. Y a veces sucede eso. Tenemos preocupaciones. Ya se me llegó el pago de la tarjeta y no tengo. Ya se me llegó el pago de la renta. Ya se me llegó la mensualidad del automóvil. No sé, diferentes compromisos que tenemos. En muchas ocasiones tenemos ese tipo de preocupaciones porque somos mal administrados. Y a mí en lo personal, por algún tiempo me sucedió eso. ¿Por qué? Porque gastaba más de lo que ganaba. Y esa es una regla básica de las finanzas, no puede uno gastar más de lo que ganas. ¿Por qué? Porque a eso se le llama quiebra. Y muchas veces en esas situaciones tiene uno esas preocupaciones, pero esas preocupaciones pues son por causa de nosotros mismos, porque nos echamos compromisos que no vamos a poder cubrir, que no vamos a poder solventar. Pero en muchas ocasiones, aún haciendo todo conforme a la voluntad de Dios, a veces Dios permite que las cosas no salgan como uno quisiera. Dios permite muchas cosas y en esas situaciones de preocupación debemos decir o confiar en esta palabra, no os afanéis por el día de mañana. Hay gente que vive por fe, hay gente que se dedica 100% a la obra de Dios. Hace unos días un hermano precisamente que muy cercano y muy querido, que se dedica a la obra de Dios, me comentaba, tengo una situación, no hubo para mi apoyo que me da la iglesia en esta semana, y pues estoy viviendo por fe, solamente ora por mí. Y Dios mueve los corazones para suplir esas necesidades. ¿Por qué? Porque las personas, aun cuando están dedicadas a la obra de Dios, a veces Dios permite esas situaciones, pero es también para fortalecer su dependencia o nuestra dependencia de Dios. Y nos dice estas palabras, no os afanéis, no os preocupéis, vosotros valéis más que las aves del campo, que los lirios del campo y las aves del cielo. Lea Mateo 6, 26 al 32, donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias. Si Dios alimenta a las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para nosotros que valemos mucho más? Afanarse no nos ayuda. Dios no ignora nuestras necesidades. ¿Qué debemos buscar primero, antes que preocuparnos? Según Mateo 6:33, muchos sabemos ese texto. Mas buscad primeramente
El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y lo que Él exige de nosotros. Buscar el reino de Dios significa someternos momento tras momento. ¿A qué? A la autoridad de Cristo. Buscar el reino de Dios es buscar que Dios reine en nuestras vidas. No solamente decir, es que somos hijos del rey, como ahora también se nos quiere hacer pensar, es que tú eres hijo del rey y como hijo del rey debes vivir como príncipe. Es una malinterpretación de esto. Eres hijo del rey y eres el principal responsable de someterte a las órdenes del rey, de vivir de acuerdo a lo que el rey manda, lo que el rey ordena. No como ahora que cuando una persona se siente hijo de papi, se siente el junior, no estoy hablando de Liud Junior, ni de David Junior, cuando una persona se siente el junior, pues es el influyente. ¿Sí? ¿Recuerdan ese meme que dice, soy el hijo del papá? ¿Qué era lo que trataba de decir ese personaje? Con eso me tienes que dejar hacer lo que yo quiera. Ser hijos del rey no implica que tenemos permiso del rey para hacer lo que queramos. No, ser hijos del rey implica que tenemos que ser los primeros en poner el ejemplo de lo que ordena el rey. ¿Sí? Ahora tanto escándalo por los hijos del expresidente. ¿Por qué? Porque ellos deberían ser los primeros en poner el ejemplo de lo que el presidente predicaba o enseñaba. Bueno, pero esas son otras cosas. Buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo, nuestro Rey. ¿Qué promete Dios a los que se someten a Él? Versículo 33. ¿Qué es lo que promete cuando nos sometemos al reino de Dios? Que todas las cosas nos serán añadidas. ¿Qué afirmación hace Pablo en Filipenses 4:13? También lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igual otro texto mal interpretado. Todo lo puedo. Todo lo puedo, pues entonces puedo mover estas cosas nada más con mi mente. No, no se refiere a eso. Puedo hacer esto y lo otro porque Cristo me fortalece tampoco. Hablando de vivir en pecado, no lo podemos en Cristo nada más todo lo podemos nada más porque Cristo ya nos justificó. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su contexto de Filipenses 4:13, en su contexto este pasaje habla de finanzas. Pablo estaba hablando ahí de que había aprendido a confiar en Dios por sus necesidades. Teniendo poco o teniendo mucho, dice, he aprendido a vivir, cual sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en libertad y he aprendido a vivir preso. Imagínense al apóstol Pablo, ¿cuándo estaba diciendo estas palabras? Cuando estaba en la cárcel. El apóstol Pablo no estaba predicando en estadios y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y véanme. No. Al contrario, era algo que tal vez para muchos podría ir en contra de lo que estaba viviendo. ¿Cómo? Todo lo puedes en Cristo, pero estás encerrado, estás encadenado, estás encarcelado. Todo lo puedo en Cristo es todo lo soporto en Cristo, todo lo sobrellevo en Cristo, todo lo recibo aún, aunque vaya en contra de mi comodidad y en contra de mi bienestar, todo lo recibo porque viene de Cristo, porque glorificar a Cristo es lo primero. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Así haya escasez, así haya abundancia, todo lo puedo en Cristo. Así haya cárcel o haya libertad, todo lo puedo en Cristo. Haya persecución o haya todas las facilidades para predicar el evangelio, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuál de estas variaciones de la frase es imposible le afectan a usted? Y aquí hay una lista.
Podemos ahí a lo mejor marcar algunas de ellas o a lo mejor todas. Pero ¿con cuál nos identificamos? ¿No puedo perdonar? Ahí es personal. ¿No puedo tener paciencia? ¿Quiénes batallan con la paciencia? Muchas veces decimos, es que Señor, dame paciencia. ¿Cómo nos va a dar Dios paciencia? Trayéndonos pruebas. ¿Para qué? Para que ejercitemos la paciencia. Es como cuando uno quiere hacer músculo, vas a saltar así nada más de un momento a otro. Tenemos que ejercitar, levantar pesas o hacer lagartijas, no sé, diferentes ejercicios para que haya, mediante ese proceso, lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. No puedo tener paciencia. No creo que Dios me perdone. A veces tal vez nuestro pecado es tan grave, tal vez para nosotros, y decimos, es que Dios no me va a poder perdonar esto. Pero si nos humillamos y si nos arrepentimos genuinamente delante de Dios, Dios puede perdonar cualquier pecado. Y cuando decimos que Dios puede perdonar cualquier pecado, siempre y cuando haya de por medio arrepentimiento, nos estamos refiriendo a que el arrepentimiento es un cambio de dirección. No podemos decir, me arrepiento de mi pecado, Dios perdóname, y a los 10 minutos estar nuevamente en ese pecado. No, tiene que haber un cambio de actitud. No creo que Dios me perdone, no creo que Dios me pueda usar. Se da mucho en las iglesias. A veces decimos, no creo que Dios me pueda usar, yo ni sé hacer nada, yo no tengo habilidad, no tengo. Dice, nunca voy a tener buenos amigos. No puedo vencer las tentaciones. Me siento como un fracasado. No puedo cambiar mi carácter. Así soy y qué. No, así soy yo. Nunca voy a ser un cristiano victorioso. Mis problemas familiares no tienen remedio. No puedo vencer mi adicción a la pornografía o a cualquier vicio. No veo salida para mejorar mis finanzas. No puedo salir bien en mis estudios. ¿Cuál de estas opciones, o ahí hay un campo para poner alguna otra, cuál de estas opciones con cuál de estas nos identificamos? ¿Qué es lo que no podemos y pensamos que no podemos? Pensando en esta lista, medite en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Levante la mano quien quiera leer 2 Corintios 12, 7 al 10. Hermana Elodia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias. Imagínense estas palabras del apóstol Pablo, que decía, ¿cómo predico de la fe si al parecer yo no tengo fe? ¿No? Porque dice que él había pedido a Dios que se le quitara. ¿Cuántas veces ya había pedido? 3 veces, que le quitara el aguijón en la carne. ¿Y cuál había sido la respuesta de Dios? Hasta que tengas más fe, hasta que completes tanto tiempo orando, hasta que ayunes por no sé cuánto tiempo, y no estoy diciendo que el ayuno sea malo, pero Dios le puso esa condición, o hasta que alcances cierto nivel de tus ofrendas, de tus diezmos, yo te voy a conceder lo que me estás pidiendo. No, simplemente la respuesta de Dios es, bástate mi gracia, ya te salvé y eso está perfecto.
con eso estás bien. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en esas debilidades. Y hemos visto cuando una persona tiene alguna discapacidad, por ejemplo, la discapacidad visual, ¿qué pasa con esa persona? Desarrolla otras, desarrolla el oído, desarrolla el tacto, desarrolla otras capacidades que sustituyen esa discapacidad que tiene. Y vemos cómo el poder de Dios se perfecciona en esas debilidades. Cuando tenemos una debilidad, Dios se perfecciona en nosotros. ¿Qué quiere decir que Dios se perfecciona en nosotros? Que se nota entonces que no es por nuestras capacidades. Se nota entonces que a pesar de nuestra discapacidad es por la ayuda de Dios. Es por las fuerzas que nos da Dios. Es porque Él está actuando. Por eso dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque no soy yo. Es Dios el que está actuando, es Dios el que está obrando, porque cuando en nuestras debilidades, entonces es visible el poder de Dios. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que se gozaba en sus debilidades. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se muestra el poder de Dios. Entonces, ¿de quién depende la victoria? ¿De mí o de Dios? De Dios. Al sentirnos responsables de vencer los problemas con nuestros propios esfuerzos, estamos condenados al fracaso. Ya lo veíamos en el ejemplo del alcohólico. Quiere dejar el alcohol por su propio esfuerzo, está condenado al fracaso. Cuando decimos que podemos vencer los problemas por nosotros mismos, estamos condenados al fracaso. No es cuestión de nuestra capacidad para sobreponernos. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de nuestros esfuerzos propios. Otra vez vemos ahí un alto. Marque las expresiones con las cuales está de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en decir que estamos dispuestos a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Podemos marcar esa? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en no enfocar nuestra atención en nuestros problemas o limitaciones, sino en el poder de Dios? Quien dice no temas, yo te ayudaré, como vimos en Isaías. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Dios dice no temas, yo te ayudo. Y a lo mejor es una frase muy fácil de decir o de leer, de pronunciar. Pero lo difícil es llevarlo a cabo, confiar plenamente y soltarnos, descansar en Dios. Eso se logra, pues, obviamente, paso a paso, acercarnos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que creerlo, no solo en la mente, sino más en el corazón. Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para que las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Nos dice ahí que para crecer, y es una actividad para la semana, para el transcurso de la semana, leer Lucas 22 al 24, Salmos 33 al 36, un capítulo por día, y memorizar 2 Corintios 12, 9, lo que decía Pablo. No lo vamos a memorizar, pero vamos a leerlo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer 2 Corintios 12, 9. Lo vamos a leer en las dos versiones. El párrafo de arriba es la versión Reina Valera y el párrafo de abajo la NBI. Lo leemos juntos, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora la versión NBI. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades,
para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Para animarnos, dice, si algún día estás desanimado porque todo le parece imposible, lea los siguientes pasajes. Pueden ser de inspiración para su vida. Hebreos 11, Daniel 6, son también pasajes que podemos llevar de tarea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu enseñanza y por la libertad de poder reunirnos para aprender de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nada nos impide el estudiar tu palabra. Y cuando nos enseñas estas lecciones, pedimos, Señor, que podamos fortalecer nuestras vidas. Pero sabemos que ese fortalecimiento no va a ser de casualidad, no va a ser mágicamente, sino va a ser mediante el proceso de someternos a tu voluntad, de someternos a tu reino, de buscar siempre tu presencia a través de tu palabra y a través de la oración. Ayúdanos a vivir una vida constante, humillados bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes, para que tú nos lleves a la victoria. ¿Por qué? Porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por estas lecciones, por estas enseñanzas. Rogamos que sigas estando con nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos 20 minutos para nuestra siguiente reunión. Que Dios les bendiga.